Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Estamos siempre con ese propósito de llevar la palabra de Dios hasta sus hogares para que a través de ella podamos tener éxito en nuestra vida y nos vaya bien. El tema que tenemos hoy es cómo estudiar la Biblia. Queremos saludar a todos aquellos que nos están enviando mensajes a través del Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade, y también a través de el WhatsApp que aparece en pantalla. Dice: saludos a mis pastores Manuel y Oneida Paredes, quienes nos enseñan la palabra de Dios con mucho amor y sabiduría. Agradezco al Señor por su vida. Jackie Torres, ¿verdad? Así que tienen barra ya los pastores. Dice también: buenas noches, enviamos un saludo a los pastores familia Hernández del barrio Suyapa. Mi pregunta: la importancia de estudiar raíces hebreas para mejor comprensión de las escrituras, ¿giran todas en torno a la figura de Jesucristo? Bueno, es una pregunta que estarán contestando los pastores invitados el día de hoy. También queremos saludar al pastor Alcerro, que nos está enviando saludos, a Juan Ángel Monroy, ¿verdad? Desde el Cedrito, Subirana y Oro. Esas dos aldeas que están en cadena nacional, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús Altamirano, nuestro hermano Jesús Altamirano, hasta la Fecitrán, ¿verdad? Hasta ahí, él siempre está atento del programa. María García, hasta Kenneth, Luciana, ¿verdad? Un saludo a nuestra hermana María García, hasta allá a la Luciana, Estados Unidos. Agradecemos de manera muy especial. Marcia Borjas, hasta Cofradía, ¿verdad? Le enviamos una bendición muy especial a toda la familia Borjas, que están haciendo un trabajo muy especial, ¿verdad? Borjas Rojas. Que Dios les bendiga poderosamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos bajo el tema cómo estudiar la Biblia, pero habría una pregunta ahí de una persona que el pastor Manuel Paredes está listo para contestar. Pastor. Ok. Al hablar del Antiguo Testamento, que la palabra es Tanaj. Bueno, Tanaj son tres palabras las que encierra la palabra Tanaj, que es Torah, Naviim y Ketuvim. ¿Cuáles son esas tres palabras que encierra? Torah es la instrucción o la enseñanza. El Naviim son los profetas mayores, profetas menores, y los Ketuvim son los escritos, ya sean los históricos y los libros poéticos. Por eso se le llama Tanaj, ¿verdad? Que está encerrando los Torah, profetas, libros históricos. Ahora, hicieron una pregunta ahí. Nosotros, ¿verdad?, hemos podido ver la línea de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Ahí se encuentra la figura, se encuentra Jesús en el Antiguo Testamento, el Tanaj, pero hay algo muy importante. Cuando Dios está con Moisés, le dice: ¿sabes qué? Yo no iré más contigo, le dice. Y le dice: el ángel irá contigo y él te salvará. La pregunta es: ¿qué ángel salva? ¿Qué ángel trae salvación? Entonces, hay unos puntos ahí, ¿verdad? Nosotros hemos creído siempre que Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, ¿verdad?, somos cristocéntricos, hemos creído, ¿verdad?, que Jesús es nuestro Salvador, como salvó en el Antiguo Testamento. Es más, dice la palabra que en uno de los escritos que Moisés vio, que Abraham vio a Jesús, ¿verdad? Y tuvieron esa cercanía. Cristofanías. Correcto. Entonces, miramos, por eso para nosotros la Biblia es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso estudiamos toda la Biblia. Alguien decía hasta los mapas, ¿verdad? Sí. Pero es importante esto. Amén.
Por eso estamos con nuestros pastores invitados hablando de ese tema tan importante como cómo estudiar la Biblia. Y por eso ellos han estado en ese primer segmento hablando de algunos temas tan importantes para posteriormente dar ese ABC de cómo estudiar la Biblia. Queremos saludar de manera muy especial a nuestro hermano Elder hasta los Estados Unidos del Ministerio Manantial de Bendición, ¿verdad? Pero hoy radica en los Estados Unidos. También a Robinson Martínez, ahí hasta Jucutuma, y toda su familia, Zuley, Joaquín Martínez y su hija. Bendiciones abundantes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También nos dice Antonio Santos, Dios les bendiga, muy buen tema, ¿verdad? Y Marcia Rojas dice, saludos, excelente tema. Bendiciones abundantes. Pastora Oneida, ¿cómo estudiar la Biblia? Bueno, antes de hablar sobre cómo estudiar la Biblia, estamos creando un contexto. Siempre en el estudio de las Escrituras es muy importante el contexto. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años y son 40 escritores de diferentes épocas, edades, ocupaciones, y en su mayoría los escritores son judíos. El autor de la Biblia es solamente uno, y es Dios. Por eso hablamos de escritores, 40 escritores que fueron inspirados. Dice la misma Escritura, da testimonio de ello a través de la carta que escribe Pedro, de que fueron 40 escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir, pero el autor de la Biblia es Dios. La Biblia se divide en capítulos y versículos. Esto es bien importante. Claro, originalmente la Biblia no aparecía en los pergaminos, en los rollos, no aparecían ni capítulos ni versículos. Esto se hizo, ¿verdad? Se creó este sistema para facilitarnos la lectura de la palabra de Dios. Así es que ningún versículo, número, capítulo o versículo es de inspiración. El texto en sí, pero no los números. Y eso solo nos ayuda, nos facilita para tener un orden y poder ubicarnos en ese libro que es tan extenso, que es la Biblia. Ahora, hay que entender también acerca de las traducciones. Una traducción es el proceso de tomar los textos originales de la Biblia que están escritos en hebreo, en griego y arameo y pasarlos a otro idioma para que personas de diferentes lenguas puedan leerla y entender su mensaje. Este proceso es complejo y busca mantener tanto el significado original como la facilidad de lectura en el nuevo idioma, existiendo diferentes métodos. El objetivo principal de una traducción o propósito es hacer que las escrituras sean accesibles a la mayor cantidad de personas posible, eliminando las barreras lingüísticas y culturales, para que el mensaje de la fe cristiana pueda llegar a todas las comunidades. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque a veces queremos comparar una traducción con otra traducción, diciendo esta es mejor, o esta sí es de Dios, esta no es de Dios, y yo creo que ahí hay variantes, ¿verdad? También hay tipos de traducción, que esto es importante. Ahí está la traducción literal, que es palabra por palabra, que intenta reproducir fielmente el significado de cada palabra y la estructura del texto original. Ahora, también está la traducción de pensamiento, que es por pensamiento o pensamiento para pensamiento. Es un enfoque de transmitir el significado general de una frase o pasaje, en lugar de traducir cada palabra individualmente, resultando en una escritura más natural y de fácil lectura. También existen las paráfrasis, que es una forma de traducción libre que puede agregar el estilo y lenguaje del traductor para sacar a relucir ciertos matices y hacer que el texto sea un poco más comprensible, aunque con una mejor fidelidad al texto original. Surge una pregunta aquí. ¿Hay diferencia entre traducción y versión de la Biblia? Porque a veces hacemos una sola ensalada, ¿verdad? Sí hay diferencia. Una traducción, ya dijimos, es el proceso o la obra de llevar los textos originales a un nuevo idioma. Y la versión es el resultado de ese proceso, abarcando traducciones distintas
revisiones de una misma traducción o incluso diferentes ediciones del mismo texto. Si usted ha notado, hay una Reina Valera del 60, pero también hay una Reina Valera más actualizada. Esa es una versión, ya la actualizada. La traducción fue la primera. Amén. Entonces, ve, ahí el ejemplo para que diferencie entre una traducción y una versión. Esto es importantísimo. Ya le dimos contexto para que vea que realmente entrar a cómo estudiar la Biblia se vuelve ya algo un poquito más cargadito, un poquito más complejo. No difícil de hacer, pero sí hay que atender el proceso que se lleva, así como para traducir la Biblia, así también para poder estudiarla y llegar a una interpretación lo más cercano a lo que el autor nos ha querido decir. Y ya voy a decir un poquito más de eso más adelante. Muy bien, estamos bajo el tema cómo estudiar la Biblia, pero antes de ello estamos viendo algunos aspectos de manera genérica para tener un panorama a dónde nos vamos a meter. Claro, con eso no estamos impidiendo que la gente lea la Biblia, no, queremos que cuando se lea lo haga con mayor conocimiento, con mayor entendimiento y podamos aplicar todo ese conocimiento maravilloso que hay a través de la palabra de Dios y la pongamos por obra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado. Y bienaventurado significa feliz, dichoso, varias veces bendecido. Los que leen, los que guardan, ¿verdad? Esa palabra poderosa de nuestro Padre Celestial. No se trata solo de leerla, sino de ponerla en práctica. Los escritores de la Biblia no querían transmitir un mensaje nada más para que llegara a nuestra mente. No, atrás de ellos estaba Dios, que quería que a través de ese mensaje nuestras vidas fueran edificadas, fueran cambiadas, fueran transformadas y podamos conocer a lo más importante que tiene la Biblia, que se llama Jesucristo, el que cambia, el que transforma. Por eso el pastor Manuel decía, los 66 libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, 39 más 27, haciendo un total de 66 libros, hablan de Jesucristo. Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a suceder, que Cristo iba a venir, iba a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos obtener salvación y vida eterna. Queremos saludar, los pastores el día de hoy tienen mucha gente que los está saludando. Saludos a mis amados pastores Manuel y Oleida, dice Geraldina Mejía, ¿verdad? Bueno, mire, ahí la tenemos. Dice, Dios les bendiga. Hola, pastor, dice Juriel Mesa. Por favor, oren por mi abuela. Dios les bendiga. Al final, vamos a pedir a los pastores en el último segmento que estén atentos, ¿verdad? Aquí está un nieto pidiendo oración por su abuela. Y dice, les pido que oren, dice otro, por mi abuela, por favor, los vemos desde el plantel Llorito Lloro. Los vemos con mis abuelos, Dios les bendiga. Por favor, hermanos, dice esta persona, Anaí, ¿verdad? Desde Llorito Lloro, ¿verdad? Ya está, llegó la hora, hasta el departamento de Lloro. También nos dice, y queremos seguir leyendo, a todas esas personas que nos están enviando diferentes mensajes a través de las diferentes redes y les bendecimos. Creo que nos sentimos muy contentos, muy alegres cuando vemos a las personas que están atentas de este programa. Llegó la hora, este foro que tiene ese propósito, llegar hasta sus hogares y que esta palabra pueda transformar vida. ¿Cómo nosotros podemos estudiar la Biblia? Es el tema que estamos tratando con nuestros invitados. Manuel, el pastor Manuel Paredes. Ahora, usted, pastor, se ha hecho la pregunta, ¿cómo hacían antes que no había imprenta? Amén. Para guardar la palabra que Dios había dado. O sea, ellos eran tan celosos. Amén. Que ahí es la función de los escribas, amén, como Esdras, ¿verdad? Amén. Y les voy a contar un poquito rápido. Los escribas tenían la obligación de sentarse y comenzar a escribir
la Torá, porque eso era lo que existía en ese momento. La Torá, hablando de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, hablando del Pentateuco. Un escriba se sentaba a escribir letra por letra. O sea, ¿cómo hacía él para contar? Porque había una cantidad de letras que tenía que reunir. Por ejemplo, si se equivocaban, tenían que volver a repetir. O sea, era un trabajo que ellos tenían que estar concentrados, escribiendo, escribían de derecha a izquierda y iban contando las letras, Aleph, Bet, Gimel, iban dándole un número. Cuando él venía y contaba y miraba que la letra medio millón no coincidía con la letra, tenían que quemarlo. O sea, rompían y a volver a iniciar. Imagínense qué trabajo más tedioso. Ahora, aquí es donde viene lo precioso. Ahora, cuando ellos ya tenían una Torá, que los pergaminos ya estaban como gastados, esa que ya estaba gastada, sacaban una nueva y la ponían. Y eran tan cuidadosos. ¿Por qué? Porque en un borrón de alguna letra podía cambiar la palabra que se había escrito. Entonces, esos pergaminos los quemaban y ponían el nuevo. Y volvían otra vez a escribir otro para tenerlo ya de reservas. Así fue que hasta el día de hoy tenemos esa palabra tan segura, esa palabra maravillosa, pero miramos el amor de Dios, o sea, el cuidado de Dios en todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quería que aprendiéramos bien. Amén. Y por eso es que ahora estamos viendo cómo estudiarla, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo arduo, ¿verdad? Un trabajo precioso de ver cómo Dios nos habla de diferentes formas. Un versículo nos puede decir muchas veces diferentes cosas, pero así es Dios. Y por eso bendigo yo al Dios de Israel que nos dio esa palabra maravillosa. Amén. Estamos bajo el tema cómo estudiar la Biblia. Saludos a mis amados pastores, dice Lidia Isabel Alvarado Peña, mi esposa, ¿verdad? Siempre está atenta ahí, así que le bendecimos del Ministerio Manantial de Bendición. Qué bueno que este día tenemos la presencia de estos esposos que están haciendo un trabajo muy importante. ¿Y cuál es ese trabajo? Bueno, llevar la palabra de Dios, compartirla, y para ello han tenido un trabajo anterior que es estudiar la palabra. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que estudiar la palabra para poder compartirla con otros. Por eso el tema de hoy es cómo estudiar la Biblia. Pastora Oneida. Bueno, decíamos que hay un periodo de 1500 años para escribir la Biblia. Ahora, cuando hablamos decimos, wow, qué periodo. Quiero decirte que la Biblia, una premisa, la Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna. No importa, ¿verdad?, cuántos años, 1500 años, y todavía la Biblia está en nuestras manos. Es más, la Biblia es llamado el libro de los libros, estudiado en las universidades de más prestigio. Claro, la estudian tal vez desde un punto de vista científico, filosófico, pero nosotros la estudiamos de otra manera, tratando de descubrir el mensaje de Dios para nosotros. Ahora bien, Dios, dijimos, es el autor de la Biblia. Entonces, entrando ya más en materia, ¿cómo estudiar la Biblia? Surge la pregunta, ¿por qué debo estudiar la Biblia? Pues quiero decirle hoy que es nuestro manual de vida. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo y somos discípulos de Jesús, es nuestro manual de vida. Es la única verdad absoluta para el ser humano, la única. Todo lo demás existente, la ciencia, todo lo que el hombre pueda hacer, son verdades relativas, pero la Biblia es la única verdad absoluta para el ser humano. Aún la ciencia, con todas sus bondades,
es relativa. Ahora bien, otra pregunta importante. Siempre que hablamos de Biblia y de estudiar la Biblia, pensamos en teología, en teólogos. Y quiero decirte que cada persona, desde el momento que piensa en Dios y empieza a investigar acerca de Dios y en la Biblia, se convierte en un teólogo. Claro, habemos teólogos ya con más formación, ¿verdad? Con más estudio, eso sí. Pero la pregunta ¿es infalible la teología? En primer lugar, definamos qué es teología. Teología es el estudio del hombre acerca de Dios. Entonces la teología no es infalible. La teología puede haber error, porque su teología puede estar equivocada, mi teología puede estar equivocada. Ahora bien, ¿es la Biblia infalible? Claro que sí. La Biblia fue inspirada por Dios, que es un ser perfecto. Entonces, así nos dice en Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, que fue el Espíritu Santo inspirando a los santos varones de Dios para recibir la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es infalible. Nuestra teología no es infalible. ¿Por qué digo esto? Porque la teología tiene que ver en la manera en que nosotros estamos interpretando las Escrituras. Amén. Algo que no debe faltar, Pastor Andrade, sí, es la persona del Espíritu Santo guiándonos en el estudio de la palabra. Pero como está la intervención humana, es ahí donde lo hace falible nuestra teología. Por eso, nuestra teología, yo lo digo de esta manera, debe acercarse lo más que se puede a lo que realmente el legislador, el autor de la Biblia, que es Dios, podamos nosotros llegar a ese punto, a captar el espíritu del legislador, para que podamos dar una mejor interpretación en el estudio de la Biblia, para que podamos tener una teología más cercana a lo que el Señor nos ha querido decir. Muy bien, agradecemos a todos aquellos que nos están enviando mensajes. Les vamos a pedir a nuestro hermano que nos ubique ahí el teléfono en la pantalla donde usted puede enviar sus mensajes también al Facebook Live Ángel Alfredo Andrade, ¿verdad? Agradecemos a aquellos. Dice: buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Precioso tema, cómo estudiar la Biblia. Estos consejos nos ayudan cómo acercarnos a este libro importante, nos dice Pedro Sánchez, ¿verdad? Un saludo para nuestro hermano Pedro Sánchez. Dice: buenas noches, un saludo a la hermana, para mis pastores, Oneida Paredes y Pastor Manuel Paredes, de la iglesia Cuadrangular del barrio Zuliapa. Excelente programa. Chalón, dice. Peluchito, dice. No, me imagino que ustedes han de saber, la hermana, aparece ahí una fotografía, pero qué bonito que nos están enviando. Yo creo que eso nos enriquece y nos da propósito para poder continuar con Llegó la Hora. Saber que hay personas que están escuchando temas tan importantes, ¿verdad? Que no es amarillismo, sino que es una realidad, es una verdad, y es una verdad que viene precisamente del autor de la fe. Su nombre se llama Jesucristo. Por eso estamos hablando bajo el tema cómo estudiar la Biblia. Pastor Manuel Paredes. Me hizo reír, pastor, porque Peruchín es fariseo. Ah, ok. Pero qué interesante. Todo lo que podemos ver, tocar, la idea es cómo conocer a Dios, porque de eso se trata. Si estoy estudiando la Biblia es porque quiero conocer a Dios, ¿verdad? Quiero parecerme a Él, hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Porque ese es el tema en toda la Biblia. Leerla con inteligencia, poniéndole el sentido. Preguntas como: ¿qué me está diciendo el texto o esta porción bíblica? ¿Quiénes, o cuándo, o de qué está hablando, o dónde, o cómo, o por qué? Tengo que hacerme varias preguntas. Entonces, yo quiero sugerir hoy que en el devocional personal diario debemos hacer un DDP, digo yo.
¿Y qué es DDP? Un devocional diario personal en la palabra. La Biblia se lee a diario. No es cada semana. No es allá cuando me acuerdo. No. Que la palabra de Dios sea nuestro pan de cada día y no un pastel para ocasiones especiales. Lamentablemente, aun cuando decimos ser discípulos del Señor, no tenemos una disciplina para leer la palabra de Dios. Comencemos por ahí. La Biblia se lee a diario. Y algo muy, muy eficaz es que en un cuaderno o en un archivo digital exclusivo para eso, para su lectura diaria de la Biblia o ese devocional diario personal en la palabra de Dios, hay que escribir qué me está diciendo Dios en este texto o pasaje o capítulo de la Biblia. ¿Qué me está enseñando Dios a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida o a la situación personal que yo tengo? Todo eso va abriendo ya un campo, un camino. Solamente leerla y solamente observar y tomar cada observación haciendo preguntas. Algunos dirían, es una aplicación del método inductivo. Amén. El método inductivo, usted pregunta qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Ah? Entonces, o para qué. Así es que de eso se trata. Por eso decíamos que ya comenzamos en un terreno más complejo. ¿Por qué? Porque va a tomar un cuaderno que lo va a destinar como un diario donde usted comienza a escribir lo que la palabra de Dios le dice. Nosotros acostumbramos a hacer el uso de las lecturas bíblicas diarias, donde todos estamos leyendo el mismo pasaje, la misma porción, y con esa porción comenzamos a trabajar. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Y es muy interesante el impacto que ha hecho solamente hacer este primer paso. Pastor. Ahora, hay algo importante aquí, Pastor Alfredo y Pastor Oneida, que cuando uno está leyendo, está escuchando a Dios. Yo leo, pero estoy escuchando a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que se define ahí para oír es Shema. Shema es oír con inteligencia. Por eso ella utilizó la palabra inteligencia. Si yo voy a estudiar la Biblia, es porque quiero escuchar a Dios, es porque quiero oírlo inteligentemente. O sea, no puedo estar en medio de la bulla, con la televisión encendida, queriendo escuchar a Dios. O sea, tengo que apartarme, tengo que estar a solas con Dios. Por eso hay devocionales a solas con Dios. Pero esa palabra Shema Israel es oye Israel, pero es un oír para obedecer. Oiga, si yo estoy escuchando a Dios, ¿por qué quiero obedecerlo? Si no, entonces no estudiemos la palabra, porque no es para llenar mi cabeza de conocimiento, sino para obedecer. Me gusta, ¿verdad?, cuando estaba en el monte Sinaí, o el monte del Sinaí, que decían el primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, ¿qué decía el pueblo? Naase benishma. Oiga, ¿sabes qué significa esa palabra? Naase benishma. Y eso lo decimos ahorita que estamos entrando el 2 de octubre en Yom Kippur, que es el día del gran ayuno. Y es que sucede que cuando usted le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Voy a ir más allá de oír y obedecer. Voy a ir más allá, sino que voy a hacer y después voy a escuchar. Eso es lo que significa. Nace es de hacer, berishma, y después oiré. Tanto confiaban en Dios, que Dios no les iba a fallar, que Dios no les estaba mintiendo, y que lo que Dios decía, eso hacían. Por eso ellos dijeron, nace benishma. Voy a hacerlo y después voy a oír. Óigame, esto nos está llevando a decir, confío, es una confianza, es un bitajón, es confiar plenamente en el Dios Todopoderoso. Y por eso es que estudiamos. Entonces,
la pastora va a definir esa palabra talmid, que es una palabra preciosa y que es un estudiante de por vida. Talmid es un discípulo, talmidim son discípulos, pero talmid significa un estudiante de por vida de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a oír con inteligencia. ¿Para qué? Para aprender, pero también para hacerlo y ponerlo por obra. Amén. Estamos en este programa, en este foro, llegó la hora. Y queremos saludar de manera muy especial a cada uno de aquellos que nos están enviando a través de el WhatsApp que aparece en la pantalla, pero también a través del Facebook Live. Ángel Alfredo Andrade, Gina López, originaria del Cedrito, Subirana y Oro, pero residente en esta ciudad de San Pedro Sula, dice, les estamos viendo. Nuestra hermana Eva también nos está viendo, dice, Dios bendiga su vida y programa Pastor Andrade. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestra pastora Oneida y Manuel Paredes, quienes nos enseñan el amor, el carácter del Señor a través de la palabra e inteligencia de Dios. Les bendecimos, amados pastores. María del Cid, ¿verdad? Así que un saludo muy especial para nuestra hermana María del Cid. Y llegó la hora de un espacio comercial, y después de este espacio estaremos hablando cómo estudiar la Biblia, el ABC para poder estudiar la palabra de Dios. Por favor, manténgase en el canal y seguimos con este foro. Llegó la hora.